Hola, ¿cómo están? Vamos a otro video aquí en nuestro canal. La matemática es fácil. Espero que todos estén muy bien, ustedes, sus familias, y que se sigan cuidando. Bueno, siempre recuerdo, este es el canal, la matemática es fácil, un canal de YouTube. Y tenemos esta cuenta la mate es fácil de Twitter, donde siempre aparecen cosas interesantes de matemática. Entonces, sigan el canal, pónganle me gusta si les gustó el video, hagan sus comentarios en el propio video y bueno, vamos a este tema de máximos y mínimos de funciones de varias variables, pero el caso que tenemos restricciones. Ya hicimos un video anterior donde tocábamos el caso de máximos y mínimos sin restricciones. Pero si ustedes, por ejemplo, piensan, vamos a suponer que ustedes están tratando de buscar máximos de una función que aparezca en economía, bueno, ahí aparecen las restricciones de manera natural. Por ejemplo, las variables siempre se toman positivas porque estamos hablando de costos, de precios, de inflación. Se toman restricciones porque la cantidad de capital es también limitada, lo mismo que la cantidad de mano de obra. Hay una serie de cosas que no podemos asumir que puedan tomar todos los valores que están desde cero hasta infinito en este caso. Entonces, las restricciones aparecen de manera natural en este tipo de problemas. Entonces, es importante ver cuál es la técnica para poder resolver la optimización pues, de estos recursos, de estas funciones, en el caso de que aparezcan restricciones. Entonces, bueno, voy a empezar con un ejemplito muy sencillo, de hecho, de cálculo de una sola variable, pero creo que ilustra las cosas que vamos a ver más adelante para funciones de varias variables. Entonces yo tomé ahí la función muy sencilla, la parábola básica f de x igual a x cuadrado, pero la tomo en el intervalo 0, 1. Me restringo intervalo cerrado, fíjense que están los dos extremos, el extremo 0 y el extremo 1, están incluidos. Entonces, la función alcanza un máximo absoluto en x igual a 1. Ese es el valor más grande. Si yo evalúo la función en 1, obtengo 1 y es el valor más grande que toma la función. Pero sin embargo, fíjense que su derivada, la derivada de la función, todos sabemos que es 2x. Si yo la evalúo en ese punto, que es el máximo absoluto, vale 2. Entonces, fíjense que no aplica eso de que la derivada se anula en un punto de máximo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el punto está en el borde, en el extremo del intervalo. Fíjense además que es importante que el intervalo sea cerrado, porque si yo hubiera trabajado con el intervalo 0, 1, cerrado en 0 y abierto en 1, entonces nada, no hay máximo absoluto, porque el valor 1 de hecho nunca se alcanza en ese conjunto, porque estamos tomando el intervalo abierto. En cambio, si me voy para acá, el mínimo absoluto de la función ocurre acá, en el punto 0. Ahí sí la derivada se anula, porque la derivada de la función es 2x y en 0 vale 0. Pues entonces vemos que hay una serie de cosas que ocurren en el caso de que tomemos un conjunto como este 0,1 que es acotado, donde las técnicas, es como una mezcla de las técnicas que podemos usar para determinar los valores máximos y mínimos de la función. Entonces, bueno, si eso pasa en una variable, debemos esperar que en varias variables sean cosas, siempre son un poco peores las cosas cuando uno va a funciones de varias variables. Las de una variable son mucho más sencillas. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a tomar un primer ejemplo. O sea, vamos a tomar una función de varias variables. Esta función la voy a definir en una región del plano, una región que va a incluir el borde. La función es sencilla, es f de x y igual al producto de las variables x multiplicado por y. Y la región queda determinada por una serie de desigualdades. X más y menor o igual a 1 me da este segmento de recta que está acá, y tomo las restricciones que las variables x y y son las dos mayores o iguales que 0. Importante, mayor o igual que 0. Fíjense que todas las desigualdades
son con la igualdad, con la posibilidad de la igualdad. Eso garantiza que el borde de la región, este borde que está acá, el borde de ese triángulo, quede incluido en la región. Entonces, bueno, el problema es conseguir los máximos y mínimos, en este caso absolutos, de esta función en esta región que está acá. Bueno, ¿cómo sabemos que hay máximos y mínimos absolutos? Porque sabemos que una función perfectamente puede ser que no tenga máximos y mínimos absolutos. Bueno, por el tipo de región que estamos trabajando. Es una región que es acotada, es decir, que no va hacia el infinito los puntos de ella, hasta la podemos encerrar en un círculo y queda totalmente metida la región ahí, y el borde queda también incluido. Entonces, esas son unas condiciones matemáticas que yo no quiero ahondar en ellas, sino sencillamente tomar como la idea intuitiva de qué tipo de región es la que tenemos, en la cual estamos trabajando. Entonces, el resultado me dice que si una función como esta, que claramente es una función continua porque es el producto de las dos variables, se define en una región de este tipo, va a tener siempre un máximo y un mínimo absoluto allí, y nuestro propósito, nuestra tarea es encontrar ese máximo y ese mínimo. Entonces vamos a ver que las derivadas parciales se usan como para buscar candidatos. Lo que vamos a hacer es buscar candidatos a puntos de máximo y mínimo. Trabajar con este tipo de regiones es similar a trabajar con conjuntos finitos. O sea, si yo le doy a ustedes 100 números, con seguridad de esos 100 números hay uno que es el más grande, bueno, puede ser que se repita, pero hay uno que es el más grande y otro que es el más pequeño. Ustedes van a agarrar los números, los ordenan y después que los ordenan dicen este es el más pequeño y este es el más grande. Pero cuando uno trabaja con regiones de este tipo pasa algo parecido. Hay como una especie de argumento que permite garantizar que tomando una cantidad finita de puntos o haciendo un análisis de los puntos que aparecen, uno está seguro de que va a haber un máximo y un mínimo absoluto. Ok, entonces hay que analizar con las derivadas parciales, igual que nosotros hacíamos antes, posibles candidatos, no vamos a hacer ni criterio de segunda derivada ni nada de eso, y después ver qué es lo que pasa en el borde, así como en el caso anterior, fíjense, este punto es el borde y la derivada no se anula, hay que analizar el borde del intervalo, me refiero, el extremo del intervalo, hay que analizar en este caso qué es lo que pasa con cada uno de estos segmentos que constituyen el borde de mi región, el pedazo este de recta aquí inclinada y los dos segmentos estos que quedan sobre los ejes. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo las cosas y se va a ir viendo cuál es la idea. Después vamos a resumir. Ok, entonces, bueno, primero la definición, porque en el video de máximos y mínimos yo hablé de máximos y mínimos locales. Entonces, bueno, vamos a definir lo que es un máximo absoluto. Yo siempre les dejo a ustedes que definen lo que es un mínimo absoluto. Entonces, estamos trabajando sobre un conjunto R, entonces decimos que este punto que está en R es un máximo absoluto de mi función si se verifica esta desigualdad, f de x0 y e sub 0 es mayor o igual que f de xy para cualquier otro punto xy que esté en el intervalo. Entonces, bueno, definan ustedes, si quieres paren el video un momento, definan lo que sería un mínimo absoluto y seguimos entonces explicando. Voy a dejarle un minuto para que ustedes hagan paren el video y hagan su definición de lo que es un mínimo absoluto. Espero que hayan parado sobre el video, entonces vamos a continuar. El problema es cómo encontrar esos puntos de máximo y mínimo absoluto que se garantiza que tienen que estar en la región. Entonces, primero, lo primero que se hace es usar las derivadas parciales y determinamos puntos candidatos a máximos y mínimos absolutos. ¿Cuáles puntos? Bueno, como siempre, los puntos donde las derivadas parciales se anulan. Entonces, aquí yo tomé la parcial de f, que era x por y. Recuerda, la función es x por y respecto a x y me queda y, igualamos eso a 0 y tomamos la parcial respecto a y de f que me queda igual a x y lo igualamos a 0. Bueno, entonces x vale 0, y vale 0 y tenemos un puntico. Acuérdense que yo no voy a hacer ninguna segunda derivada, ni hessiano, ni nada. Ese punto lo agarro y lo meto en un saco donde yo voy a poner todos los puntos posibles que son candidatos a máximos y a mínimos. Después evaluaremos la función en ellos y entonces eso es lo que va a discriminar qué son esos puntos. Entonces, ahora vamos a ver el borde. Entonces, realmente la parte que más les cuesta a los estudiantes analizar el borde. El borde, voy a volver aquí a la región un momentico, está formado por este segmento y el segmento este de recta.
acá inclinado. Eso es lo que constituye el borde de la región. Entonces, en el primer segmento, yo tomé el segmento donde el x se mueve entre 0 y 1 y el y vale 0. Bueno, en este caso la función, como es x por y vale 0, la función es nula. Entonces, toma siempre el valor 0. Entonces, eso lo mantenemos ahí en ese segmento, la función siempre vale 0. Ahora tomo el segmento del pedazo de recta. El pedazo de recta, la recta que yo tenía era x más y igual a 1. Despejando me queda que y es igual a menos x más 1. Y el x se mueve, tenemos restricciones también sobre esa recta, entre 0 y 1. Entonces, fíjense lo que hago. Construyo, la llamo f para no introducir una notación engorrosa que depende solamente de x, porque la función que teníamos era x por y, pero yo sé quién es y es igual a menos x más 1. Entonces sustituyo el y por esta expresión y me queda una parábola muy sencilla, menos x cuadrado más x. Analizamos esa parábola. Buscamos sus máximos y sus mínimos. ¿En dónde? En el intervalo 0, 1. Me queda f' de x igual a menos 2x más 1, la derivada, lo igualamos a 0 y me queda el puntico x igual a un medio. Y como ese punto, x igual a un medio, eh, me determina también una coordenada y. Entonces, ¿cómo conseguimos esta coordenada y? Bueno, usamos la ecuación y igual a menos x más 1. Si x vale un medio y yo meto menos un medio acá, me queda más 1 y me queda que y, sacando la cuenta, es igual a un medio. Entonces me quedó otro punto. Me queda el punto un medio, un medio. Muy bien. Habría que analizar los puntos extremos del intervalo, es decir, cuando el x vale 0 y cuando el y vale 1. Pero el x igual 0, estoy ya en un segmento que ya yo analicé, donde la función vale 0 y el x igual a 1, perdón, el x igual a 1 está en ese segmento y el x igual 0 va a estar en el otro segmento que me falta por analizar. Entonces no lo voy a hacer. Falta un segmento que en este caso es el segmento vertical, pues el pedazo que está sobre el eje de la y. Entonces, en ese caso, x vale 0 y mi y se mueve entre 0 y 1. De nuevo, la función es idénticamente nula. Fíjense que no hay como mucha información relevante en esos dos pedazos. La función vale 0. Como el valor de f en 0, 0 vale 0 y el valor de f en el punto un medio, me queda, bueno, un medio por un medio, nos queda un cuarto. Entonces, este punto, que es más grande que este valor, me da el máximo absoluto. Y hay un montón de mínimos absolutos, porque en 0, 0 se obtiene el valor 0, pero también se obtiene el valor 0 sobre, recordemos, sobre todo este segmento y sobre todo el segmento este vertical. Entonces todos esos puntos, eso puede ocurrir, son todos mínimos absolutos de mi función. Entonces fíjense cómo se hace el análisis en el caso de tener una región como esta del plano. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces si yo tengo una región R que es acotada y que incluye su frontera, se lo dejo así vagamente, creo que se entiende. Las desigualdades son todas menor igual o mayor igual, se podría pensar de esa manera. Entonces la función, sabemos, hay un teorema matemático, olvídense de lo del teorema, hay un resultado que dice que hay un máximo y un mínimo absoluto ahí. ¿Cómo se determinan esos puntos? Bueno, se ubican todos los puntos candidatos. O sea, primero hacemos como una selección, metemos a todos los candidatos en un paquete y después los presentamos evaluándolos en la función y la función me dice cuáles son el máximo o cuál es el máximo y cuál es el mínimo absoluto. Entonces, ¿cómo se cogen esos candidatos? Bueno, las parciales estas nos da una manera, porque pueden ser puntos donde las derivadas se anulan, así como en el primer ejemplito, en x cuadrado, el mínimo era cuando la derivada se anulaba, que era en cero. Bueno, pueden ser puntos de esta forma, resolvemos nuestro sistema, agarramos los puntos, recuérdense que no van a usar ni hessiano ni nada, los dejan ahí y después los segundos puntos los analizamos o los encontramos primero analizando cada pedazo del borde de la región que tengamos. Y entonces, bueno, una vez que se tiene toda la lista de candidatos, se hace una elección. ¿Cómo se hace la elección? Se evalúan esos puntos en la función y la función nos dice cuáles son los extremos absolutos de la misma. Ok, entonces ese es el esquema para resolver un problema donde hay una región con un interior, o sea, no es una curva, es una región con interior. Ok, muy bien. Vamos ahorita al siguiente problema de restricción, que son también muy importantes, que son los problemas que llevan al concepto de multiplicador de Lagrange. Muy bien.
Ahora vamos a otro tipo de problema. Entonces, este tipo de problema es igual, queremos conseguir los extremos de una función f de x, y, pero sujeta a una restricción de este tipo, e de x, y igual a c. Esto, como si ustedes se recuerdan del curso, yo espero que sí, es como una curva de nivel de la función g. Entonces, esta restricción lo que me da son curvas determinadas por la constante, por el valor de la constante. Si doy un valor de la constante, entonces tengo una curva específica. Por ejemplo, aquí para entender lo que se quiere buscar el mínimo de la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado si x más y igual a 1. Entonces, esta es mi función que yo voy a optimizar y esta es mi restricción, x más y igual a 1. Bueno, x más y igual a 1 es esta recta que está acá. Todos vemos, la pendiente es negativa, pasa por este puntico, que es el puntico 0,1, y me da esa recta. Fíjense que en este caso, esta recta se prolonga indefinidamente. Entonces no estamos en una región acotada. De hecho, no es una región porque es una recta. Entonces es distinto este caso que el anterior. Ahora, ustedes, una pregunta que me podrían hacer perfectamente es ¿por qué el mínimo? ¿Por qué no buscamos el máximo de la función? O el mínimo y el máximo. Bueno, si ustedes piensan un poco sobre esta recta, esta función x cuadrado más y cuadrado no tiene un máximo, porque la función se va haciendo cada vez más grande sobre la recta. O sea, basta que yo tome puntos que se van alejando del origen y esta cantidad x cuadrado más y cuadrado la puedo hacer tan grande como yo quiera. Entonces lo que tiene sentido es tratar de buscar el mínimo de esta función en la restricción esta que está planteada, x más y igual a 1. Entonces vamos a ver el método de los multiplicadores o del multiplicador en este caso, porque es una función de dos variables de Lagrange. Un método importante. Ok, entonces el método me dice que hay que resolver este sistema de ecuaciones. Este sistema es la derivada parcial de f respecto a x igual a lambda, la derivada parcial de la restricción respecto a la misma x que tenemos acá. La derivada parcial de mi función a optimizar respecto a y igual a lambda veces la derivada parcial de mi restricción respecto a la misma variable y. Y hay una tercera ecuación que necesitamos, que es la restricción, g de x, y igual a c. ¿Por qué necesitamos la restricción? Porque hay tres incógnitas, las incógnitas que estamos buscando, pero principalmente uno busca x y y, pero aparece la incógnita de que no sabemos quién es x, no sabemos quién es y tampoco sabemos quién es el lambda este que estoy introduciendo. Entonces tenemos tres incógnitas y si uno tiene tres incógnitas, para poder resolver ese negocio, hay que tener tres ecuaciones. Entonces, el sistema, las soluciones de este sistema nos van a dar el punto que estoy buscando de mínimo, el punto es x, y. ¿Y quién es lambda? ¿Por qué lambda? O sea, lambda interesa porque lambda de alguna manera mide qué pasa si yo cambio la restricción, o sea, si yo cambio la constante esta c. Supónganse que ustedes consiguen el valor, pues el valor de mínimo. Ese valor depende de c, claramente. Si yo me muevo a otra curva de nivel, ese valor va a cambiar. Entonces, la derivada del cambio de ese valor respecto a la constante c de la curva de nivel es precisamente el lambda. Esa es la interpretación que tiene el lambda. Pero usualmente uno lo que está es eh, más interesado en conseguir el valor de x y es lo que vamos a hacer en el video. Ok, entonces bueno, ya tenemos el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para poder conseguir mi punto mínimo. Vamos a hacerlo con el caso de la función que teníamos que era x cuadrado más y cuadrado y la restricción era x más y igual a 1. Vamos a continuar con ese ejemplo para ver qué nos queda. Ok, entonces aquí está la solución de el método del multiplicador de Lagrange aplicado al problema este de minimizar x cuadrado más y cuadrado sujeta a la restricción de x más y igual a 1. Bueno, ahí está el sistema. El sistema que tienen a la izquierda es el mismo que acabo de decir, es un sistema general, pues no hemos hecho ningún cálculo. Del otro lado sí aparece claramente la parcial de f respecto a x es 2x, eso lo igualamos a lambda veces la parcial de g respecto a y, pero mi restricción es x más y igual a 1. O sea que la función g es x más y. Si yo derivo eso respecto a x, me queda 1, ¿verdad?
Entonces me queda 2x igual a lambda. La misma historia para la siguiente ecuación. La derivada parcial de f respecto a y es 2y. La derivada parcial de g respecto a y es 1. Entonces me queda 2y igual a lambda. Y mi restricción es x más y igual a 1. Ah, bueno, chévere. Eso me queda un sistema bastante sencillo. A veces ya vamos a ver que a veces la vida no es tan simple, pero en este caso es sencillo. Entonces yo tengo que 2x es lambda y 2y es lambda, pero lambda es igual a lambda. Entonces yo puedo afirmar que 2x es mi perra por aquí. Voy a parar un momentito. Tengo que 2x es igual a 2y. Entonces, bueno, si simplificamos los dos, me queda x igual a y. Tenemos esta condición. Pero no hemos usado la tercera ecuación. Si x es igual a y, yo puedo sustituir acá y me queda, cambio el y por el x y me queda 2x igual a 1. Y entonces me queda que x igual a 1 medio. Y si x vale 1 medio, como x era igual a y también vale 1 medio. Ya resolvimos el sistema, conseguimos el puntico y el valor de lambda, en este caso, bueno, también como lambda es 2x, si x vale 1 medio, lambda es igual a 1. Ya tenemos la solución. Fíjense, voy a ver, interpretar geométricamente lo que acabamos de obtener. No lo había pensado hacer antes del comentario, pero lo voy a hacer. Ajá, entonces la función, estábamos tomando los valores de la misma sobre esta recta. Y el punto que obtuvimos es este puntico, un medio, que está, por supuesto, tiene que estar sobre la recta. El punto está sobre la restricción, el punto que obtenemos. Bueno, ese punto es el punto más cercano al origen de coordenada que está sobre esta recta. Y eso es lo que estamos realmente buscando. Cuando yo planteo este problema, lo que yo busco es el punto sobre esta recta que está más cerca del 0, 0. Y es el puntico precisamente que está acá. Cualquier otro punto se van alejando. Y si me voy por acá, por este lado, también nos vamos alejando. Este es el punto que está más próximo al origen de coordenadas y es lo que obtuve aplicando mi método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, vamos ahora para hacer un ejemplo donde el álgebra no es tan sencilla, que creo que es una de las cosas difíciles de estos problemas, es la parte algebraica, la parte de resolver el sistema ese de ecuaciones que aparece con el método de los multiplicadores. Vamos a hacer. Ok, entonces este es un típico problema de esos de economía. Vamos a leer el problema, y es un problema que es natural. O sea, esto creo que es un buen ejemplo para ilustrar por qué aparecen este tipo de problemas de optimización con restricciones. Entonces yo tengo, en una empresa la posibilidad de usar L unidades de mano de obra, medir las unidades de alguna manera, horas hombre, la forma como se establece, en la empresa que se mide eso, y cada unidad es de capital. Entonces tengo dinero y tengo la posibilidad de, mano de obra. Pero, la empresa puede distribuir su dinero en las unidades de capital, que pueden ser, por ejemplo, para invertir en nueva maquinaria o puede usarla contratando más mano de obra. O sea, hay una posibilidad de distribuir la cantidad de dinero disponible, entre la mano de obra y las unidades de capital. Lo que sabe la empresa es que esta fórmula le da la producción, la cantidad de productos que ella va a obtener, que va a depender, por supuesto, de la mano de obra y del capital. Entonces, el capital invertido. Entonces, esta fórmula es 50 multiplicado por L elevado a la potencia 2 tercios y multiplicado por K elevado a la 1 tercio. Este tipo de funciones aparecen, de hecho, fíjense que 2 tercios más 1 tercio da 1. Son un tipo de funciones especiales que modelan distintas cosas. Creo que se llaman funciones de Cobb-Douglas, no me acuerdo ahorita, pero aparecen en distintas áreas de matemática aplicada a este tipo de funciones. Entonces, es una función de este tipo que me dice, bueno, cuál es la producción. Entonces, fíjense que dependiendo de cómo yo ponga el L y ponga el K, vamos a obtener diferentes resultados. Pues la idea es siempre maximizar. Entonces, la empresa sabe que cada unidad de mano de obra cuesta $100 y cada unidad de capital cuesta $300 y dispone de $45.000 en total. Esta es la restricción, o sea, yo no me puedo pasar de 45.000 y por supuesto tampoco voy a gastar menos, voy a gastar los 45.000. O sea, porque si gasto menos, entonces voy a producir también menos. Y si tengo los 45.000, los metemos en la empresa. Entonces, tenemos esos $45.000 para propósito de producción. Entonces, usando el método de multiplicadores de Lagrange,
tenemos que determinar las unidades de mano de obra y de capital que la empresa debería utilizar con el objetivo de maximizar esta producción. Lo que queremos hacer es este valor, por supuesto, lo más grande posible. Eso es lo que siempre quieren hacer las empresas, maximizar su producción o minimizar sus costos, etcétera. Entonces, bueno, es un problema claramente con restricción por esto que está acá. Lo que se va a usar tiene esta ecuación. Si L son las unidades de mano de obra y gastamos 100 por cada una, esto es lo que estamos gastando en la mano de obra. Y en el capital, si las unidades de capital valen 300 cada una, las tenemos que multiplicar por la cantidad K de unidades usadas y ese total me tiene que ser igual a 45.000, que es mi restricción. Y mi función a maximizar es, ya la hemos dicho, PLK igual a 50 L elevado a la 2 tercios por K elevado a la 1 tercio. Entonces, eso me lleva a un sistema que es el sistema que me da los multiplicadores de Lagrange. Entonces, de Lagrange. La parcial de L, parcial de P respecto a L es igual a lambda veces la parcial de la restricción respecto a L. La parcial de P respecto a K es lambda veces la parcial de K de mi restricción. Y la restricción que la ponemos acá abajo. Entonces tenemos que calcular estas parciales. Bueno, esta es muy sencilla, ¿verdad? Pues yo tomo la parcial respecto a L de 100L más 300K. Solamente queda el 100 y esta también es sencilla. Me va a quedar 300. Estas parciales son fáciles. Bueno, estas no es que sean muy complicadas, pero bueno, hay que hacer el cálculo. Entonces voy a pasar al cálculo de cómo me queda el sistema una vez que hemos calculado las parciales esas. Hagan, si ustedes quieren, pausen el video y calculen las parciales respecto a L y a K de mi función P. Espero que hayan pausado el video y lo hagan porque si lo pausaron van a ver esta lámina fácilmente. Pues entonces lo que me queda es 100 tercios de L elevado a la menos 1 tercio por K a la 1 tercio igual a 100 lambda. Y la otra, sacando la otra parcial, me queda 50 tercios de L a la 2 tercios, K a la menos 2 tercios, igual a 300 lambda. Y por supuesto, mi restricción. Estos son mis sistemas de ecuaciones a resolver. Entonces, bueno, igualito como hicimos antes, yo pongo todo de esta manera, pues separo las ecuaciones tratando de despejar el lambda para poder resolver el sistema. Entonces, los 100 se cancelan y me queda esta ecuación que está acá, es igual a lambda. Eso sale de la primera ecuación. Si trabajamos ahora con la segunda, hagan ustedes la cuenta, es sencilla. Me va a quedar 1 sobre 18 LK a la menos 1 elevado a la 2 tercios. Aquí también hice una cuestión sencilla, pues puse el 1 tercio como una potencia común. Entonces me queda una L elevada a la menos 1 y la K me queda elevado a la 1. Y aquí me va a pasar lo contrario, me va a quedar el L a la 1 y la K a la menos 1 y las potencias 2 tercios y 1 tercio. Eso es pura álgebra, pero me queda igual a lambda. Entonces, como lambda es lambda, puedo igualar esta cosa con esta cosa que está acá. Y me queda esta ecuación. Bueno, pasando este 18 para acá, ¿verdad? Y 18 entre 3 es 6, me queda esto de esta manera, no he hecho ninguna gran cosa. Quise quitar los tercios estos que están acá y elevé todo a la 3 y me queda 216 L a menos 1 K porque al elevar al cubo, esto me queda 1, ¿verdad? Y 6 al cubo es 216. Y me queda aquí todo esto al cuadrado, porque el cuadrado sobrevive, se cancela el 3. Y me queda L cuadrado K a la menos 2. Entonces, bueno, aquí hagan ustedes este paso, porque es importante, como les digo, la parte de la álgebra, chequen que de esta ecuación se deduce, es facilito, que L multiplicado por K a la menos 1 es igual a 6, pero K a la menos 1 es 1 sobre K. Y entonces pasando ese K para el otro lado me queda que L es igual a 6K. Perfecto. Entonces ya tenemos una relación sencilla entre L y el K. Y no hemos usado la última ecuación, la restricción. Entonces lo que voy a hacer es introducir esto acá en mi ecuación. O sea, en vez de poner L, voy a poner 6K aquí. Entonces me queda 600K más 300K igual a 45.000. O sea que me queda 900K sumando estas dos cosas igual a 45.000. Pasamos el 900 dividiendo, y si ustedes sacan la cuenta, eso me queda igual a K igual a 50. Pero L era igual a 6K. O sea que si K vale 50, L vale 6 por 50, que me queda L igual a 300. Entonces ya con eso determinamos la forma como distribuir. Se tiene que distribuir en 300 unidades de mano de obra y 50 unidades de capital. Esa es la mejor forma
de agarrar esos 45.000 dólares y meterlos en la empresa. Ok, entonces voy a retroceder porque va a ser también el resumen de Lagrange, pero voy a usar lo que ya tenemos acá. Entonces se plantea este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde aparece mi función derivada y aparecen las derivadas parciales también de la restricción, pero multiplicadas por el lambda, si aquí es x, aquí es x, aquí es y y aquí es y se agrega una tercera ecuación que es necesaria, que es la ecuación de la restricción para tener tres incógnitas y tres ecuaciones. Se resuelve con álgebra este sistema y la solución me da el punto XY y el lambda. Y el lambda tiene una interpretación que es esta. Si se cambia uno, si uno perturba un poco la curva de nivel, mueve el cesto un poquito, la derivada del valor extremo de lo que estamos obteniendo es igual precisamente al multiplicador lambda. Ok, entonces bueno, esto era el video que del tema este de máximos y mínimos con restricciones. Ya sabemos entonces qué hacer cuando se tiene una región que es acotada y cerrada en el sentido de que contiene su frontera y cuando se tiene una restricción sobre una curva, que las variables viven en una curva, entonces aplicamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, entonces, nada, que sigan todos bien, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.